las definiciones, tenemos la PowerPoint información sobre normalización, ese que estoy usando. Tengan a mano descargado ya la guía de trabajos prácticos, lo pudieron ver. Si alguien tiene problemas para eso, me avisa. Pero la idea es que esta guía la empezamos a ver hoy. Después de repasar esto de PowerPoint con información de normalización. Todo lo demás es teórico, lo que se ve. En esto, con esta diapositiva de normalización, cubrimos el tema de este primer parcial y lo que nos queda es con la guía de trabajos prácticos, utilizándola hasta el final de esta etapa de la materia, que llega hasta el parcial de normalización. Es decir, a partir de ahora empezamos a normalizar todas las clases, haciendo ejercicios, analizando cómo lo hago cada uno de ellos. Vamos a compartir la pantalla, les voy a dejar que todos compartan pantalla y puedan presentar lo que han hecho. La idea es que tengan un Excel trabajando allí y ahí escribir las definiciones de los ejercicios de la guía. Bueno, permítanme hacer un repaso de las formas normales. Gaby, si quisieras acotar algo, me interrumpís, no hay problema. No digo ahora, sino cuando te parezca. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, más o menos habíamos arrancado por aquí, diciendo que facturas, ¿se acuerdan que hablábamos de que, yo les decía, un Excel puede ser un gran inicio de una base? No es una base de datos relacional, hay que trabajar en varios sentidos, creando nuevas tablas, creando un lenguaje con lenguaje SQL, crear las mismas. Y acá encontrábamos que toda la tabla estaba separada y que podían empezar con la definición de la forma normal para evitar repeticiones, campos repetitivos, separar en dos tablas en la cual una factura tiene muchos detalles y un detalle corresponde a una sola factura. Entonces, una A con cuántos B, acá es facturas, con cuántos detalles de factura se conectan, muchos. Entonces me acuerdo que acá va la M. ¿Un detalle de factura corresponde a varias facturas? No, porque cada detalle de factura corresponde a una sola eh, factura. Entonces se da una relación uno o muchos. Se relacionan creando una clave foránea del lado del muchos, del lado de detalles de facturas. Es decir, que viaja la clave primaria a este conjunto de columnas que antes había quedado suelta. Entonces se define que esto es clave primaria. Aparte, es clave foránea. Aparte, forma parte de la clave primaria porque veíamos que para evitar que se repiten, fíjense que acá se repiten, en estos dos casos, en el verde y el amarillo, dos filas con la misma clave primaria, digamos, con el mismo valor de lo que pensamos que puede ser clave primaria, vemos que se repiten, por lo tanto no alcanza estas dos columnas para identificar cada fila. Necesitamos incorporar otro. La propuesta es incorporar artículo para identificar que ahí estaba la definición. Y extendemos la clave primaria, artículo, esta es la diapositiva que correspondería. Esta forma de escribirlo tiene típico formato de Excel. Lo que queremos que en Excel escribirlo de esta manera, donde tenemos o un grupo de una columna de Excel, el título de la tabla y abajo los atributos que corresponden a ella. Y en la columna izquierda, o sea, acá hay un tema de agrupamiento, un tema técnico de Excel. Facturas abarcaría todo este grupo, pero en realidad son tres columnas, una para identificar que el rol que tiene, la clave primaria, el nombre, y después si hubiera clave foránea sobre la derecha. Bueno, primera forma normal, no campos repetitivos. ¿Alguien me puede decir cuál es la segunda forma normal? ¿Se acuerde? Por supuesto, lo está leyendo, pero si lo quisiera decir de qué se trataba, alguna característica que le llamó la atención. ¿Están ahí?
¿Estoy muteado yo? No. Ahí se escucha un micrófono y se abre. A ver, Silvana, dale. Parece que no, estás muteado. Bueno, en la segunda forma normal es que todos los atributos deben depender de toda la clave primaria. La clave primaria, si es simple y todos dependen de la clave primaria, estamos hablando de dependencia funcional. Ya hablamos de esto, si tienen alguna pregunta sobre esto, estaría bueno ahora hacerlo. Si hay dependencia funcional contra todos los integrantes de la clave primaria, perfecto. Si algún atributo dependa solamente de una parte de la clave primaria, estamos en problemas y tenemos que crear otra tabla para que refleje esto. Por ejemplo, si vamos a ver que acá había un ejemplo en esta tabla, fíjense, el nombre del artículo depende solamente del ID de artículo. Entonces, quizás sea conveniente y aparece, el producto del artículo, una tabla artículo, con el ID de artículo, nombre de artículo, precio, proveedor, las cosas que tengan, pero no va en detalles de facturas. En detalles de facturas solamente va a quedar ID de artículo. Ese era el ejemplo para la segunda forma normal. Sí, Genaro. La clase anterior habíamos hablado sobre que si la clave primaria es simple, o sea que tiene un solo atributo, entonces siempre está en segunda forma. Sí, ¿Vale? señor, eso le iba a decir, Cada pero vez, para no distraernos, porque lo que hay que buscar en la segunda forma normal es encontrar este tipo de relación. claro, Algo colateral o como colofón, como, che, pero si la clave, pero hay que buscar que todas las columnas dependan de la clave primaria. Porque si decimos, che, no hay campos repetitivos, pero nunca analizamos dependencia funcional con la clave primaria en la primera. En la segunda decíamos clave simple, entonces está en segunda forma normal. Mira, si llegamos a decir que está en segunda forma normal y todavía no hemos analizado que hay una columna que no depende normalmente de la clave primaria. Entonces, nuestro trabajo es encontrar los campos repetitivos en la primera forma normal, la dependencia funcional con la clave de toda la clave. Si la clave es simple, perfecto, ya estamos automáticamente, un paso menos, ya está en segunda. Pero debo analizar que todas dependen funcionalmente de la clave. ¿Ah? Para pasarnos de perezosos ya va a haber tiempo. Por ahora tenemos que tener en claro. Y si de paso ya recorrimos que todos los atributos no dependen de la clave foránea, de la clave primaria, vemos que esté simple, listo, es segunda forma normal. Sí, por eso me estoy apurando, esto ya lo vimos, soy consciente de lo hemos visto, pero es el tema que más cuesta, el de las formas normales. Así que les pido por favor que presten atención, estudienla y pregunten lo que necesiten sobre esto. Entonces, la definición de la segunda forma normal, todos los atributos no claves dependen por completo de la clave primaria. Acá, en este caso, nombre de artículo depende solamente de artículo. Tercer forma normal. Bueno, vamos a la tabla facturas. Porque tenemos que encontrar, che, todos dependen de la clave primaria. Sí, pasa, sí, cliente paz, tal. Pero encontramos que cuenta corriente y todo eso, como sacamos el reporte de la factura y todos estos campos están, creemos que todos los campos que están en el impreso tienen que ser columnas de la tabla, y no es cierto. Cuando uno imprime, muchas veces con un reporte, hace una operación de join, une todos los campos que necesito, de 1, 2, 3, 4, 5 tablas, y ahí imprimo el reporte. Por lo tanto, de un reporte no puedo inferir directamente las tablas asociadas. ¿No es cierto? Entonces, si bien esto lo podemos haber relevado así, nos decía, pero tiene que pasar el filtro de la normalización para llegar a las tablas que permiten definir el reporte adecuadamente, pero no desnormalizadas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, estamos en la segunda forma normal, está bien, pero hay atributos, cuando empezamos a analizar la tercera, que me dice busca entre los atributos no clave dependencias
funcionales. Si hay entre atributos no clave, es que uno depende de la clave primaria y este depende de este atributo. Otro atributo depende. Entonces hay una interdependencia. Hay una dependencia transitiva, una dependencia funcional transitiva con la clave primaria a través de otro. Acá se puede decir que dice cuenta corriente porque no porque sea la factura 01100, sino porque acá dice ID pago. Que I100, 01 y 100, esa factura sea con cheque, con cuenta corriente, está bien, pero me alcanza solamente con el ID pago 1, que sería el de cuenta corriente. No hace falta que la tabla base tenga cuenta corriente. Sí podría ser en el reporte de factura, pero decimos de nuevo que eso se hace a través de join, de unir tablas, que la normalización con este método me indica separarlas. ¿No? Para que esté haciendo otra vez. Entonces hay una dependencia entre sí, entre atributos no claves, y una dependencia transitiva a través de otra clave. Entonces aparece, fíjense, aparece la tabla artículos, que originalmente alguien podría decir, habernos dicho, y acá tengo los artículos, los productos, y los vendo. Bueno, a los clientes. Fíjate que está faltando ID cliente, la tabla cliente. Ahí está el conflicto, y ahí está la tabla clientes. Y forma de pago. Entonces, lo que era un Excel, con una sola planilla, un solo cuaderno, ya tenemos 5 tablas para registrar eso. La idea es que SQL, con esta separación en 5 tablas en vez de una sola, tengo que hacer las operaciones necesarias para reunirlas, y SQL lo hace perfectamente. Bueno, acá está pasado a Excel, el modelo definitivo. 5 tablas de una sola tabla. Bien. Vamos a abrir la guía de trabajos prácticos. Ya tengo desplegada acá. Buscando. No encuentro la guía. Ahora la voy a bajar de nuevo. Vale. Calixto, ahí hay una Sí. consulta en el chat. Ah, perfecto, gracias. Ahí la veo. Espérate que resuelvo esto. Un minutito, se le respondo. Gracias. Un minutito. Estamos en el chat. Bueno, Tomás. Segunda forma normal se requiere que todos los elementos dependan de toda la clave primaria. Eso quiere decir que si hay 3 elementos de la clave primaria, todos los demás elementos sí o sí dependen de esos 3. Es correcto. Es correcta. Si todos los elementos, los elementos de una tabla están relacionados con la clave primaria, y esta clave primaria es de un solo campo, listo, bingo, segunda forma normal cumplida. Si tiene varios, hay que analizar. En este caso, lo que se daba era
el ejercicio este, o el Excel que ya habíamos abierto, el detalle de el nombre de artículo que estaba, y además estaba dentro de la clave primaria el ID de artículo. Entonces ese ID de artículo era clave primaria, una columna de la clave primaria, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, seguimos. Yo ahora voy a compartir la pantalla con la guía. Ustedes deberían ya tener la guía, ¿no es cierto? La guía es un elemento, un documento muy importante para la cátedra, porque si ustedes avanzan sobre las primeras páginas, tenemos los objetivos, cuáles son las correlativas, y queremos que aprendan a explicar el funcionamiento de los componentes, comparar los sistemas, reconocer la importancia de brindar seguridad en las bases de datos, explicar técnicas de almacenamiento y recuperación de datos. Ese es el tema teórico. Modelo de datos, explicar el modelo relacional, en esto estamos, ¿no es cierto? Los aspectos de estructura, integridad, manipulación, interpretar estas definiciones. Este es el tema 2, que le agrega y se ven el álgebra relacional. Lo ven en detalle las reglas de integridad, álgebra relacional y cálculo relacional, algo que se toma en el parcial del examen, significa cómo se hace, cómo se crea una consulta. Entonces con esto ustedes lo están revisando. El libro es el Masri Navate, en esos capítulos. El Masri Navate se descarga, existe una copia. También está el libro que escribió la cátedra, fíjense, acá estamos nosotros, Maldonado, Muñoz, Damiano y Abruschi, y el profesor Reynosa, que da GDA en la Facultad de Buenos Aires, en la FRBA. Hicimos este libro a través de una conexión con Reynosa, que tenía para Alfa Omega un libro con elementos de gestión de datos. Nosotros le sugerimos si nos podíamos agregar todo lo que conocemos los profes, y en el 2012 salió este libro de la cátedra. Creo que circulan por allí PDFs. Bueno, en diseño, que era nuestro tema, reconocer las reglas definidas por las formas normales, identificar redundancia, aplicar condiciones, reglas de normalización, aplicar normalización, interpretar estructuras de datos. Nosotros le vamos a mostrar algunas en los exámenes, alguna estructura, y le van a decir, che, esto cumple este enunciado, entonces la van a tener que identificar. Así que primera, segunda y tercera forma normal lo vamos a utilizar. El del Masri sigue siendo recomendado, y por supuesto el nuestro, que está orientado a todas estas definiciones. Bueno, avanzamos con la unidad 3 es SQL. A ver, lo he salteado. La unidad número 4 es SQL, con todo lo que tenemos para enseñarles de SQL. Ahí están las definiciones. Bueno, pasamos a la guía. Condiciones de regularidad, y tienen todo lo que está aclarado. Recuerden que siempre estuvo el tema de que en la tecnología te sacas un 6 y tenés un 4. Bueno, ahora te sacas un 6 y tenés aprobado, pero en tu nota va un 6, ¿no? Entonces, Qué suerte, Cali. En mi época era un 4 eso. era un 4, claro, eso fue una ventaja, porque seguro que los estábamos castigando a los chicos. Claro, yo aprobaba con el 60%, mirá, y acá se aprobó con el 55%. Claro, casi que es un 6, ¿no es cierto? Pero claro. Lo interesante es que va tu nota, queda registrado en tu analítico, que no, los parciales no quedan registrados, pero si trasladas eso a la nota, en vez de tener un 4, ahora tenés un 6, que bueno, mejora tu Claro, promedio. ahora los promedios generales tienen que ser más altos, Cali. Sí, tendría que ser. Porque competíamos contra otras universidades que tienen otro criterio y solo nos perjudicaban. Porque siempre estuvimos diciendo que era un 6, así que, pero poníamos 4. Medio Claro. que.
autoflagelarse, era un poco eso. Claro. Sin hacer una interpretación particular. Lo de la promoción, si tienen acá, seguramente ya lo han hablado con Marcelo, así que seguimos. Acá tienen la duda. Cuando tengan la duda, ¿cómo era? Tienen los dos parciales en mano, las notas de los dos, y cómo era. Bueno, en vez de preguntar al profe o preguntar a otro, van a la guía y ahí lo tienen resuelto. Bueno, quiero ir a la guía al final. Clave con esto, tengo que pasar. Definiciones. Y ahí están los primeros trabajos prácticos. Uno que, bueno, no. Muchos temas para cortar de la guía, ya lo han hablado con Marcelo por las condiciones. No nos detenemos. Bueno, ¿se acuerdan que les contaba que era una forma de relevamiento, esta de análisis que le proponía para generar el modelo de datos, era relevar los informes, los documentos, los reportes, los formularios, los Excel que tiene la empresa ahora. Bueno, este primer ejercicio se basa en analizar una factura de un club de DVD. O sea, casi que están extinguidos los DVD, y esto es porque es una tradición de un videoclub, cuando eran los VHS. Digo en broma siempre que la historia nunca agradece a la historia de los videoclubes, a la industria de los videoclubes, cómo ayudó a enseñar informática a los jóvenes. Y uno puede decir, ¿qué éxito la informática? Sí, pero gracias a los videoclubes. Sin videoclubes no sabríamos programar. Es casi como el tributo nunca suficiente al Hola Mundo, ¿no? Para los programadores. Bueno, esto sería el Hola Mundo, un videoclub. Básicamente es igual que un kiosco, es básicamente igual que un negocio en gran escala. Tiene estas definiciones para definir digamos, el cliente que hace un alquiler o una venta o una devolución, el producto que tiene categorías. Entonces, si yo trabajo en una empresa que el documento fundamental de la venta es un remito, donde se acuerda qué te voy a vender, o sea, casi como un pedido, y tiene esta estructura de maestro de detalle para registrarlo de... Y es gracioso, ¿no? Porque uno apenas lo vi y dije, un maestro de detalle. Y por ahí los dueños de la empresa, los que lo usan, decís, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué este detalle? ¿Qué es esto del detalle? Y bueno, y resuelve un montón de cosas de la facturación, de los detalles de qué compró en cada particular que le hace falta, y lo tienen gracias a una estructura maestro de detalles. Ellos viven en un Excel y hacen todo en un solo Excel, ¿no? Entonces, yo armé una estructura de 2 o 3 tablas, no mucho más, muy sencilla, y con eso estoy dándole los reportes como si fueran maestros de detalles, como si fueran facturas, y como si fuera una sola cosa. Entonces, lo que pretende este ejercicio, que es que nos dice, mira, necesito almacenar la información y quiero sacar estadísticas, la cantidad de películas alquiladas, por categoría, por socio, y un listado de devoluciones retrasadas. En este caso, devoluciones retrasadas, o sea, controlar la fecha de devolución, ¿no? En este caso, vemos que se hace una factura, y tenemos todos los atributos que tenemos que almacenar en nuestras tablas, pero no en la misma tabla. Por ejemplo, el número del socio, el nombre sería el nombre del socio. Cuando es un club, tenemos los datos previos del usuario, no se lo vende al mostrador, no se lo alquila a cualquier persona, sino que tiene que estar primero declarado como cliente. Entonces, acá ya estamos viendo que hay una tabla de socios con el nombre, el domicilio, el consumidor final, el quit, qué ingresos brutos tiene el cliente. La condición de venta es propia de esta venta, entonces se queda acá, tendré que crear otra tabla de pedidos. Después tenemos un código de película. Esto se prestó el 13 de abril de 2012 y se volvió el 16 de abril, el viernes, y se volvió el lunes, ¿no?
típico del alquiler de películas. Fíjense que cada atributo hay una fecha de alquiler y otra fecha de devolución, pero es propia para cada artículo. Entonces ya nos podríamos decir, esto podría depender de otra tabla. Lo estamos recorriendo, ya lo vamos a empezar a resolver. Después hay un total de la factura, que es justamente la suma de estos dos. Y después sacamos el reporte de alquileres. Entonces, alguien me pasa el dato, o el operador cargó del 1 de abril del 2014 hasta el 30 de abril del 2014, tendría que ser, o acá 12, si no esto no funciona, ¿no es cierto? Miren un detalle que encontramos, siempre le encontramos algunos detallitos a la guía. Acá tiene que ser 12 o acá 14. Si no, si ponemos un desde posterior al hasta, ese reporte no trae nada. Bueno, la cosa es que este reporte fue recorriendo ventas y el detalle de ventas para saber qué películas fueron. Hubo una traducción de búsqueda de categoría y el nombre de la categoría. Y un contador. Esa es una operación select muy sencilla, un zoom, un count asterisco, group by, categoría, código categoría y nombre de la categoría, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tablas lo contiene. Luego, este listado, ¿qué agregué acá? Acá tengo atributos. Que las películas, casi es como este registro, tiene un ID un ID de película, pero también un ID de categoría, una descripción de la categoría. Y este total se saca calculando con un select count. Entonces no se guarda a ningún lado, sino que se obtiene. Y por último, el listado de los alquileres. Acá, en vez de agrupar por la columna categoría, código categoría y descripción de categoría, acá se agrupa por número de socio y por nombre. Y tenemos que unir las dos tablas, la que vamos a crear, la de cabecera y detalle, porque en una tabla está las filas que quiero contar, y en la tabla de pedido sale, la tabla de cabecera de la factura sale el código de socio, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un join de esas dos tablas. Y después hay un análisis que dice, bueno, tráeme de ese detalle de películas, la fecha de devolución era tal, que a lo mejor puede ser un cálculo, y la real, que es la que está en el detalle de las facturas. Entonces, ahí vamos a encontrar que hay una búsqueda contra la tabla de detalle de facturas buscando las fechas de devolución y compararlas con la cual debería ser. No lo vamos a ver eso cómo se construye, sino que estamos analizando todas las columnas y pensando cómo se obtiene. Por ejemplo, la cantidad de días no va guardada en el detalle, sino que es un cálculo entre la prevista originalmente, que es el de la venta o del alquiler, contra la fecha la real, es la de que está en el detalle. Acá. Entonces, ahí está todo este detalle. Bueno, yo ahora voy a hacer un Excel. Vamos a ir al curso. ¿Alguna duda sobre esto que vimos? ¿Lo tienen en la guía? ¿Lo han visto? Quiero escucharlos. Hablen un poco, a ver. Sí, profe. Un poco más. Gaby, ¿cómo hacemos esto? Son muy callados estos chicos. ¿Qué hacemos? Demasiado. Concursos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tiene que decir, sí, profe, ya tengo la guía. Es fácil decirlo. Si la están buscando, bárbaro. Me pueden decir, la estoy buscando, profe, en un minuto ya la tengo. Yo, profe, la estoy buscando. Ahí. Gracias, Eso. Alex. Sí, soy igual, profe. Fantástico. Vieron, estamos en la primera página, no en la primera página, sino en la página, página 16.
Bueno, como les decía. Bueno, se les comparto. Vamos a compartir. Bueno, Profe, también vamos a utilizar el ¿cuál? Workbench C. sí, pues sí, lo vamos a usar. La idea es ahora mostrarles este primer ejercicio, hacerlo juntos, sin tantas complejidades en el Excel, cómo podremos hacerlo. ¿No? Si nos da el tiempo, después de aclarar las dudas sobre esto, eh, vamos a pasar al MySQL Workbench, que lo tengo por ahí registrado, pero ahora quiero hacer foco en el enunciado y cómo trabajo con estas consignas. Vamos a compartir ahora toda la pantalla, porque tengo estos dos. Ustedes están viendo ahora mi derecha el Excel PDF y acá a la izquierda el Excel. ¿Lo ven? Sí, Sí, sí. Ok, bueno. Bueno, yo acá, si quedó pegado, lo que habíamos visto en el proceso. O sea, el checklist. Me anoto esto para no olvidarme de todas las cosas. Yo acá tendría que definir las entidades. Vamos a ver qué entidades hay. ¿Qué entidades podemos decir que hay en este modelo? A ver, que me ayudan. No lo voy a decir yo solo. Le voy a pedir que lo ¿Factura puede ser? Perdón, se pillaron entre dos. Levante la mano y ahí habla ese. Dale, Leandro. Socios puede ser, profe. Sí, señor. ¿Qué otra más? Agustín, Factura. Películas. películas. Leandro había dicho también películas. Había dicho facturas, está muy bien. ¿Y quién más? ¿Alguien quiere participar? ¿Los reemplazamos a Agustín o siguen Agustín y Leandro? ¿Alguien quiere aportar? Categorías también, profe. Bien, ¿categorías de qué sería? ¿Qué encontré? De película. Muy bien. ¿Facturas te alcanza para manejar? A ver, Genaro. Después Agustín. bueno, las evoluciones he pensado. A ver, en la tabla que quiero que digas está la columna de evoluciones, pero no la llamaría de evoluciones porque forma parte, está relacionado con las facturas. Viste que ¿Un acá, detalle? ¿Puede ser? ¿cómo? ¿Un detalle? Un detalle, el detalle de facturas también. Noten que acá estoy usando el camel case, pero en SQL, en las bases de SQL no se permite camel case, o sea, es insensible a mayúscula y minúscula los nombres, así que tengo que hacer un lío bárbaro para que sea sensible a mayúsculas y después quedo condenado siempre, cuando uso una tabla, ponerle comillas para indicarle eso. Si no, escribo libremente el nombre de columna, si no hay camel case posible. Alquiler iría, profe. No sé si el Es que es ID. un alquiler que se factura, sí, sí, sí. La factura es el alquiler, en este caso. Bien. Ah, claro. Bueno, entonces ya tenemos las películas.
si uno recorre acá los listados, son atributos, acá hay un proceso de conteo, acá también con agrupamiento por otra columna y un filtro, que no hace falta que yo cree una tabla porque es un proceso, un resultado de un proceso. Y en retrasadas vemos que el proceso de retrasadas es también un proceso que analiza la fecha de evolución del detalle contra la de la factura. Entonces, evidentemente ahí tiene que haber un join que no se ve acá. Con estas estructuras que ustedes han planteado, socios, ahora las vamos a poner acá. Así ponemos dos porque acá le vamos a poner PK y acá podemos llegar a poner a una FK por acá. No sé si queda, pero lo ponemos así, películas. Otra más, dos más, factura. Detalles. Categorías, son 2, 4, 5 categorías. Este panel me va a alcanzar. Bueno. ¿Qué atributos podríamos poner en socios? Número de socio. Bien. Y le podemos decir ya que es pecado, ¿cierto? Bien. ¿Qué otra cosa más? Acá fíjate. Nombre, apellido. Nombre. Fíjate que acá parece que la columna es nombre. Nombre puede ser solo. Esto, yo me llevé estas facturas a mi trabajo, digamos, fui a la empresa, me llevé esto, hice una sesión de análisis, yo solo, trabajando, y puedo marcar acá, nunca se resuelve esto en una sola entrevista, en una sola visita, por lo tanto, acaso podría hacer una pregunta abajo en el libro de mi agenda, en mi cuaderno de notas, o en mi celular en la parte de notas, qué pregunta le quiero hacer, che, nombre, ¿va separado? ¿A ustedes les interesa? ¿Tienen muchos del mismo apellido y que quieren distinguir? ¿Cómo sería nombre? Lo pueden resolver. Ustedes pueden proponer y decir, no sé, como quieras, pero uno dice, no, está bueno tenerlo por separado para saber que en un lado están unas cosas y en otro lado están otras. Y podría ser apellido, nombre en las columnas. Esto, por ahora, por lo que tengo, podría decir perfectamente nombre, ¿no? Y ahí tenemos todo. No es el diseño más adecuado nombre porque a veces va desordenado y aparece, no sé, Luis Andrés. Si no sabes si es el nombre Luis o es Andrés, eh, entonces correspondería alguna, vamos a ponerle para que no quede, apellido, nombre, son dos dominios diferentes, ¿no? ¿Qué otro atributo más? Domicilio, profe. Bien. En la cabecera de la factura, ¿no es cierto? Ahí podemos tener domicilio. Fíjense que como no hay un detalle muy específico, para este problema domicilio está bien. Para otro, donde dice el domicilio se parte en calle, número, departamento, torre, piso, todas esas cosas, bueno, ya no sirve la idea de domicilio, sino que son atributos por separado, ¿no? Hay O sea, algunos. profe, Levante la mano así hablamos de uno. Dale, dale, Alexis. o sea, se dividiría en calle y altura. O sea, si tendríamos la ocasión que nos Acá, diría, acá en esto, viendo el documento, estoy sí, viendo el documento, domicilio solo. claro, Entonces, para este ejercicio lo vamos a dejar domicilio. domicilio Después solo. vamos a ver que hay narrativas o textos, párrafos, 3 o 4 párrafos que se refieren al problema y dicen del domicilio nos interesa guardar esto. Y ahí tendremos que un poco separar. Por ahora, solamente domicilio. Claro, ok, profe. Ah. Fíjense que dice algo de IVA, dice consumidor final. Y ahí podemos decir condición de IVA.
quit. Y ahí aparece una clave candidata, ¿no es cierto? Porque quit, clave única, fíjense, están pidiendo quit, clave única de identificación tributaria. ¿Podemos ponerla como clave candidata? Sí. ¿Podría ser clave primaria? ¿Qué les parece? No tuviéramos el, perdón, Sí, no, está bien general. si no tuviéramos el número de socios, sí. Pero Podría. todos los que alquilan una película tienen quit. Sí, definitivamente. Entonces, está bien como clave candidata, bien, pero no sé si va para clave primaria, ¿no es cierto? Porque con eso nos obligamos que el tipo tiene que tener un quit. Está bien que con el quill ustedes vieron que los quits, los calculas y aunque no está dado de alta, apareces. Porque es un algoritmo que dice, ¿cómo te sabes? ¿Qué sexo tenés? Mujer, hombre, mujer, bueno, 27, mujer, 27. Tu número de documento va al medio y después un dígito verificador, que está en base a los números. El dígito verificador es interesante, es un algoritmo que analiza si están bien puestos los números, porque los mismos números en otro orden dan otro dígito verificador. Entonces es un del 0 a 1, bueno, si quieren les cuento cómo es un algoritmo bastante simple. Es casi un hash, es un hash que dado ese número te da ese lugar. Si no da ese número, el hash te dice ese código, ese quit está mal escrito. Bueno, como es socios, vamos a poner acá, este es el nombre de la tabla. No es clave foránea. No, hombre, yo lo puse como para indicarle que lo ponemos a la derecha y guardamos el espacio. Bueno, películas. ¿Qué tenemos de la película? Genaro, Me quedó una duda. ¿La cantidad de películas no sería atributo de socios? es un cálculo. Es un Ah, cálculo. cierto. Un conteo. Una consulta que conta las filas que trae las columnas que alquiló el tipo. Sí. Bien. Bien. Bárbaro. Eh, Jerónimo. ¿El código puede ser, por favor? Iba a avisar, El profe, código de el película, nombre. sí. Está Sí, El el perfecto. nombre código de de- película. Sí, código película. Se llama código normalmente cuando es alfanumérico y puede tener letras. En este caso no tiene una letra, podría ser un ID. Entonces, pongamos. Más que código le pondría ID de película. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Porque vos trabajabas mucho con esto y solías tener tu opinión. No, está bárbaro. Si es una letra, viéramos que tuviera una A24, no le pondríamos ID, sino código, y bueno, no le puedo poner una clave artificial ahí, sino que consecuencias, sino que estamos al horno, entonces se tiene que conformar diferente. Valentina, ¿habías levantado la mano? ¿Qué Sí, sigue? profe, para agregar el nombre y no sé si también podría ser también la categoría de la película o va aparte. No, está bien la categoría, fíjate vos que yo puse categoría, como definimos que había categoría, tengo que poner Sí, la clave foránea acá. está bien. Categoría corresponde a película, ¿no es cierto? Entonces, acá me falta el título, ¿no? El título, Claro, el no título o el título, nombre. y más podemos poner y de categoría. La categoría, ¿cómo estaba puesta? ¿Tenía alguna letra? No, 01. Bueno, el 01 me indica que es carácter, ¿no? Porque vieron que numérico no se escribe 01, entonces podríamos hacer código de categoría, ¿no? Ponemos el nombre de la categoría acá, ¿qué les parece? A ver, Jerónimo, Nahuel, Adam, ¿cómo Y es? me Acá parece ¿cómo es tu nombre? ¿El nombre de pila es Jerónimo? el ¿O algo? apellido de Jerónimo. Ah, tu apellido, va. Nahuel es tu Sí, nombre, el que de preferís pila, usar. sí, Ok, sí. Nahuel.
Y el nombre de la categoría, yo digo que no, iría sino en la tabla categorías el nombre, me parece. Bien. Ya estamos un poco avanzados, ya conocen. Y precio iría, profe, acá también, película. Sí, podría ser. Entonces acá le ponemos el precio. ¿A qué precio se alquila? Y después vamos a ver que ahí en la tabla de detalles ponemos el precio en el que se alquila verdaderamente. Puede haber una promo o algo de eso. Pero acá va un precio estático, ¿no? Determinado. Acá el código de categoría, vamos a ampliar un poquito la columna porque necesito indicar que es clave primaria. Clave foránea. Primarity FK que apunta a categorías. Todos estos. Bien. Bien, nuestra primera clave tabla con clave foránea, porque películas tiene. Bueno, vamos a facturas. ¿Qué podemos decir de facturas? Acá tenemos en el enunciado un ejemplo de la factura. Fíjense cómo es el nombre. Estos son datos de la factura, ¿no? Número, profe. Ah, perdón, no levanté la mano. No, está bien, está bien. Cuando haya choque, vuelvan y no sigan hablando, sino levanten la mano. Va el número. El número de una factura, porque conozco el tema, viene como la sucursal que está resuelto en el número. Vieron que hay un guión ahí, sucursal y punto de venta. Esas dos cosas están resueltas en los 4 primeros ceros. Y luego el número. Eso sería un número de factura de acuerdo a la regla de decir hay claves primarias. Combinarla y acá vamos a poner, vamos a centrarla y acá ponemos que esto. Hay una fecha. Acá, pues, a veces me ha pasado que he contado acá, mirá, habitualmente en los modelos de datos de un sistema hay una tabla de parámetros que no quiero que la representen acá, donde podría ir el nombre del cliente, el nombre del, diría Hollywood DVD Club, el número de ingresos brutos del negocio. A veces se resuelve que le preimprimen en la factura o atrás del ticket. Ustedes si ven un ticket de cualquier supermercado, ven que atrás tiene todo, qué nombre de empresa es, y lo que imprime, lo que dice el sistema, no tiene referencia a esto, ¿no? Esto con respecto a que, dónde va el nombre del cliente, dónde va el nombre de la empresa. También esta letra B es el tipo de factura, y acá en vez de sucursal, me equivoqué acá, era el tipo, que acá va la letra. Entonces, podemos hacer, bueno, vamos a hacer tipo, en realidad es sucursal, vamos a sucursal, y a fecha lo vamos a correr. Tipo de factura, que sería el BS. Hay A, B, C, D, E, depende de los tipos. Bueno, la fecha decíamos. El cliente, porque ahí tendríamos que relacionarlo con la venta. Entonces ahí va el número de socio. El teclado, número de socio.
esto que hemos puesto acá. No se ve el número de socios, pero esto, gracias al número de socios, va a poder llenar esto con mi prima. Va a tener todos los datos aquí. ¿Mm? Esto es clave foránea. Bueno, vamos a ver las otras. El detalle. Cuando vamos a ver el detalle, encontramos que todas estas claves primarias, digamos, una factura tiene muchos detalles. Y un detalle pertenece a una factura. Entonces, esto es una relación 1 a muchos. Entonces, 1, porque un detalle sin factura no se concibe, ¿no es cierto? Entonces, esto es 1 a muchos. 1 a muchos, al lado del detalle, tenemos que traer la clave primaria de la tabla definida. Y acá es clave primaria aquí, clave foránea. Entonces el foreign key. ¿No? Y esta parte va a ser clave foránea, pero clave primaria, pero veíamos en el ejemplo que los detalles necesitan, aparte del nombre de factura como clave primaria, otro atributo más, que ¿cuál fue el que elegimos en el... La primaria? Decíamos que no nos alcanza, sino que vamos a usar en detalles otra columna que es clave primaria. ¿Qué les parece que va? ¿Qué va en detalles? ¿Un ID de película, profe, o producto? Un ID de... Eh, No te entendí, no te entendí. ID de producto, como para Del listarlos. producto. ¿Y acá cuáles son los productos? Y la película. Bueno, entonces puede ser ID de película. Bueno, y este también es foreign key. Fíjense, la clave primaria está formada por dos claves foráneas. Perfecto, ¿sí? ¿Y qué otro atributo tiene acá? ¿Le pondríamos el nombre de la película? ¿Qué les parece? Sí, profe, el nombre y el precio. Ah, error. Ah. Ah. ¿Por qué? Porque sería redundante. Si pongo el nombre de la película, todo bien, Valentina, te agradezco que participes, no te vayas a inhibir porque te hice un chiste. No, profe, está bien. Si va a título, si cuando analicemos las formas normales, que es un paso que tenemos que hacer después, ¿no es cierto? Si lo dejo, no va a pasar la tercera forma normal, porque, o sea, la segunda forma normal, porque depende de parte de la clave primaria. Esto es lo mismo que vimos en el ejemplo de la diapositiva con el ID de producto. Viste que eso lo sacamos. Entonces acá no va el título, porque lo vamos a sacar llegando a películas con este ID de películas. ¿Ah? Gracias por equivocarte. No, profe, está bien. Está bien. El precio sí lo pondría. Dijiste eso que está bien. Lo de precio está bien porque es el precio efectivamente que se lo vendí. Aunque tiene el precio de copia, de referencia, quizás el programa lo toma y vos lo podés editar para poner, no, es una promo. Ha sacado 2 películas, entonces le cobro 3 pesos, 150 pesos las 2 películas en vez de 100 cada una. ¿Ah? Entonces, ahí va el precio alquilado, para decir. Vamos, esto sería uno de los primeros, el primer resultado. Vamos a
Entonces decimos, determina las entidades, determina los atributos, elegí la clave primaria, lo fuimos haciendo mientras tanto. Determinar las relaciones, bueno, una película, a ver, fíjense si esto funciona con las relaciones. Socios con películas. Un socio puede alquilar muchas películas, una película será alquilada por muchos socios. Eso no se resuelve directamente, sino que a través de otra tabla. Entonces aparece la tabla factura, porque tenemos socio. Pero falta la película. ¿Por qué? Porque un socio puede alquilar muchas películas y una película será alquilada varias veces por un socio. Entonces podríamos agregar la tabla de detalle al medio entre películas y socios para tener estos socios, vamos a copiarlos acá, así. Películas de este lado. Ya no me interesa tanto los roles, de qué sirve cada una de las columnas, películas. Acá, fíjate, colocamos facturas y detalles. Acá habríamos creado toda una serie de consultas, perdón, de tablas que están relacionadas. Así, una película puede estar en muchos detalles, un detalle solamente de una película. Una factura puede tener muchos detalles, pero un detalle pertenece a una sola factura. Entonces, tenemos que los dibujos, hay una factura, muchos detalles, un detalle a una sola factura. Una película, muchos detalles, un detalle, solamente una película. Y acá se establece la relación. Y un socio tiene muchas facturas con muchos detalles y con muchas películas. Y una película, como puede tener muchos detalles, esos muchos detalles corresponden a una sola factura, pero las facturas pertenecen a un solo socio. De esa forma estamos llegando de un socio muchas películas, una película a muchos socios. Vamos entonces, ordenados así, vemos que hemos logrado mantener esas relaciones. Este módulo, la forma de trabajo permite mantener estas definiciones. Bueno, preguntamos por una con cuántos B, un B con cuántos A. Colocamos las claves primarias del lado de muchos. Acá está categoría contra películas. Estaríamos cumpliendo con el modelo. Verificar que cumplan las formas normales. ¿Cómo se hace eso? Último paso. Revisamos. ¿Tenemos campos repetitivos en la tabla socios? No se aprecia. Está en primera forma normal. Tenemos la clave primaria, perfecto. Salimos de la primera forma normal con clave primaria elegida y vamos a ver la segunda. Dependencia funcional. Dado un socio, se da siempre el apellido, el socio 7547, ¿siempre da el apellido Maldonado? Sí. Bueno. ¿Siempre aparece Calixto? Sí. ¿Siempre aparece el domicilio de Calixto? Sí. ¿Siempre la condición de IVA? Sí. Entonces, y quit, dado número de socios, ¿no? ¿Me aparece solamente el número de quit y Calixto? Sí. Entonces, hay dependencia funcional. ¿La clave primaria es compuesta? Sí. No, es simple. Entonces estamos en segunda forma normal. ¿Qué hice primero? Analicé que hubiera relaciones, dependencia funcional entre los atributos y la clave primaria. ¿Ah? Segunda forma normal. La tercera forma normal. ¿Hay dependencia entre los atributos? Es decir, la condición que IVA depende del domicilio, del nombre, del apellido, no. Del quit.
No, sino del socio, de la persona del socio. Entonces podríamos pensar que esta está en la tercera forma normal. No hay relaciones de atributos. No dado este quit me va a dar una condición de IVA, ¿cierto? Porque puede ser nulo el quit. Acá, si fuera clave prima, es decir, todos tienen quit, podría ser una hermosa clave primaria, y ya ahí me tiro al piso y digo, sí, la condición de IVA depende del quit. ¿Tá? Pero como puede haber nulos, no hay dependencia funcional. En la película, ¿alguien tiene dudas sobre esto? Levante la mano. Sobre la película, clave primaria simple, bueno, ¿hay campos repetitivos? No. ¿El título depende de la película? Sí. ¿La categoría depende de la idea de la película? Sí. ¿El precio depende de la idea de la película? Sí. Entonces, todo depende de la clave, y la clave primaria es simple, segunda forma normal. ¿Hay relación? ¿Código y categoría tiene que ver con precio? ¿El precio tiene que ver con la categoría? ¿El título tiene que ver con la categoría? ¿El título tiene que ver con el precio? No, entonces no hay interdependencia entre todos los elementos. Películas, socios, está en tercera forma normal. Voy a ponerle un colorcito vívido. Le ponemos verde. Tercera forma normal. Facturas. ¿Tenemos campos repetitivos? ¿Hay tipo de factura se repite? ¿Fecha se repite? ¿Número de socios se repite? No. Hay un solo socio por factura. Las claves primarias es estas tres columnas. Gaby estará de acuerdo conmigo y podrá decir, estaría bueno que tenga una sola columna por un problema de diseño, ¿sí? Pero en este primer caso, no nos preocupemos por estos problemas de diseño, es el primer ejercicio. Aceptemos la clave primaria como está compuesta. Es una tarea posterior de diseño, acá estamos en análisis, que elija, esta es una clave candidata, la voy a guardar, permite identificar, pero es muy compleja. Muchas tablas, hay 10 tablas de este modelo, que creció, que dependen de factura, entonces tienen 3 columnas para hacer la clave foránea. A veces hay tablas que tienen 3 relaciones con facturas. Entonces, una tabla, un registro tendría 9 columnas para relacionarse con la tabla. Entonces ahí, con sabiduría, diría, va una clave artificial ahí, número de documento, y listo, y se acaba el problema. Van las otras 3 claves candidatas, pero no son claves primarias. Bueno, elegimos estas 3 claves y analizamos si todas dependen de toda la clave primaria. Noten que acá hay que abrir más el ojo porque es clave primaria múltiple. Entonces tenemos que analizar si hay algún problema. Tipo de factura, ¿depende del sucursal punto de venta y número de factura? Sí, porque es toda la identificación. La fecha también. El número de socios, sí, el número de socios sacó esta factura, así que ahí corresponde. Todos los atributos no clave dependen de toda la clave primaria, entonces está en segunda forma normal. Hay un chat, a ver. Gabriela dice que aporten, así ahí se aprende. Entonces, estamos acá. Tipo de factura, la segunda forma normal está cumplida. La tercera, tipo de factura depende de fecha. ¿Fecha depende del tipo de factura? No. ¿Número de socio depende de fecha? No. ¿Depende del tipo de factura? No. Entonces no hay dependencia entre los atributos no clave. Estaría en la tercera forma normal. Ahí vamos. Sí, eso estoy viendo. Estamos grabando, bien, pensé que no estábamos grabando. Bien, ahí ampliamos. Primera forma normal. Tiene los atributos repetitivos, no ninguno de estos es repetitivo. Tiene clave primaria, entonces estamos en la primera forma normal. La segunda forma normal.
es una clave compuesta. Precio alquilado depende de la película y había una relación con precio, pero este precio alquilado lo definimos que es el precio de esta película en esta factura. ¿Mm? Entonces, no hay, depende de todos los atributos. Entonces, vamos ahí, y esta en tercera forma normal. Las categorías, dos columnas, una, otra. No hay campos repetitivos, primera forma normal. Columna, nombre de categoría depende de categoría, sí, entonces hice una clave primera simple, entonces está en segunda forma normal. La tercera forma normal está dada por si hubiera atributos, dependencia entre atributos no claves. Como hay uno solo, no puede haber dependencia con ninguno, está en tercera forma normal. Y así hemos completado la normalización, la verificación que cumple con las formas normales, y estamos diciendo las 5 tablas cumplen con el modo, con las formas normales. ¿Vamos? Entonces estamos bien con ese ejercicio. Bueno, la idea es que vamos a trabajar ahora. Nos quedan unos 35 minutos de clase, hoy tenemos un poco más, vamos a hablar. Van a normalizar ustedes el ejercicio número 2. Entonces se van a poner con la guía, van a hacer un Excel, y yo voy a trabajar, mientras ustedes trabajan con su Excel, ahí quede bien prolijito. Si quieren trabajar con la hoja y sacarle una foto, está perfecto, no hay ningún problema. Lo podemos hacer, yo les voy a dejar que compartan la pantalla. Mientras me lo explican, yo voy a pasar al MySQL Workbench y les voy a mostrar cómo se resuelve. ¿Estamos? Si quieren hacemos unos 4 minutos, una pausa de 10 minutos, o cuando, si quieren, o sea, ahora yo dejo de hablar, dejo de grabar también. Recording stopped. Así tenemos unos minutos para ver el segundo ejercicio. Vayan viendo los, aporten, yo voy a bajar el micrófono, apago la cámara, estoy acá escuchándolos, abro el micrófono apenas pueda, estoy tratando, voy a arrancar mi MySQL que está por ahí apagado, el MySQL Workbench, y lo voy a dejar listo para que ustedes después lo hagamos juntos con su ejercicio hecho. ¿Vamos? Entonces, arrancamos ya, yo voy a apagar por unos minutos la cámara y el micrófono, unos 3 minutos. Empiecen ya, pueden ir a hacerse el mate, cambiar la yerba, poner agua caliente, hacer todo eso, pero vuelven rápido, en 5 minutos, se ponen a hacer el ejercicio 2 y tienen que salir dudas. No se sientan mal, no se sientan trabados. Si están trabados, efectivamente levanten la mano y nosotros con Gaby lo vamos a destrabar. ¿Estamos? Bien. Calixto, ¿me podés compartir la resolución? Así creo una cosita rápida. Del 1. Estás muteado por las dudas, ¿eh? Sí. Ahí está. Sí, Así sí. hago un print y me queda. Dale. Listo, ¿eh? Ya está. Bueno. Entonces, oficialmente empezamos el ejercicio a las 5:10. ¿Vamos? Bueno, son 5 y 8, ¿eh? Bueno, yo voy a aprender, o sea, que se pueden levantar, ya se han levantado, cambiando el mate. A las y media hacemos redondo, abro el micrófono y trabajamos. Sí, ¿vale? Obviamente que van a hacer preguntas, yo estoy acá, solamente con el micrófono cerrado. Y si no tuvieran la guía, voy a ir a la guía. ¿Está? Lo voy a dejar arriba. Fíjense, acá está. Hay reportes, bueno, es este enunciado. Esta es una mezcla con enunciados y formularios.
Bueno, ya estoy de vuelta, si tienen dudas, acá estamos. Acá vi que Genaro había preguntado, ¿estaría bien por un número de cliente o hay otra APK mejor que en este caso? Ah, pero es que estoy escuchando el celu, en este momento no puedo usar Excel. Bueno, el mensaje directo. Bueno, sí, bueno, espera que ya nos conectamos, que en un ratito, en 12 minutos, alguien tendría que mostrar su trabajo en Excel para ver cómo está. Así que podéis esperar eso y lo vemos. Ahí estamos. Bueno, ahí volví. Voy a atender ese gato. Estaría bien Genaro, ¿a qué te referías? ¿Que querés abrir el micrófono y hablamos? Pues estaría bien poner un número de cliente o hay otra en este caso. Te estás refiriendo al banco, por lo que entiendo de cliente. Sí, profe, sí, ahí estoy viendo. Claro, porque no sabía cómo relacionar. Sí, Digamos, evidentemente un número de cliente sería... Normalmente los bancos tienen número de cliente, así que sería perfecto. a ver, bueno, ahora sigo con esta solución. Y un cliente tiene muchas cuentas. Una boleta tiene distintos movimientos, así que tiene como un maestro en detalle ahí. El cliente puede presentar más de una boleta, bueno, está bien, eso se lo banca. Ahí pasa Miguel. Y un micrófono ahí que hace mucho ruido. Bueno, básicamente era arrancar con el checklist, ¿se acuerdan? El checklist era están viendo, el checklist. Que hemos puesto acá es determinar las entidades, determinar sus atributos, elegir la clave primaria, ¿por dónde andan? Podrán determinar las entidades. Sí, Profe, encontré 4. 4 entidades. Una vuelta. ¿Querés mostrarnos? ¿Podés mostrarlo en un archivo? Te hago coanfitrión. Bueno, profe. Vale, ahí dejo yo y muestras vos. Recording in progress. Ahí se ve, profe. Sí. Encontré clientes, sucursales, cuentas y boletas. Bueno, como una boleta, dice, puede tener más de una más de un movimiento.
un débito o un crédito, entonces ahí le faltaría como un detalle de boleta, ¿no? Ah, o sea, bien. Sería Viste un que detalle de boleta. está la frase ahí. Hay que leer las frases y hay que como tildarlas diciendo esta la cumplí, esta no, ver cómo la resuelvo. Entonces Bien. hay una que dice, Bueno, pero y hay que ver que si es tipo de movimiento, depósito o crédito, en el detalle boleta lo que está ahí. La boleta tiene que tener una relación con el cliente. Un cliente puede tener muchas boletas y una boleta pertenece a un solo cliente, ¿no? Eso también lo podemos. claro, me faltó, digamos, Sí, sí, relacionado. Algo está. Pero, Ujú. dale, dale. Si querés, deja de compartir y seguir trabajando o compartir mientras Bien, trabajas. bien, sí, para que más o menos vea Bueno, cómo voy a ver. dale. ¿Algún otro que quiera compartir y mostrar lo que va haciendo? Mientras tanto, voy a activar el MySQL